En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy quiero compartir un video con ustedes, un video muy especial, porque hace una semana fue elegido Papa León XIV y quiero compartir con ustedes pues mi experiencia de ese día tan especial, tan bendecido que pude vivir en la Plaza de San Pedro. El día de hoy es jueves 15 de mayo, son las 11:30 de la mañana en Roma, aquí donde su servidor vive, 11:30 de la mañana tiempo de Roma. Y hace una semana a esta misma hora, como decía al inicio, me encontraba en la Plaza de San Pedro esperando por el resultado de la segunda y de la tercera votación del cónclave. Recordemos que el miércoles 7 de mayo por la tarde fue la primera votación. El jueves 8 de mayo, hace una semana, se esperaban dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde, si todavía hubiese necesidad. Pues en la mañana fueron dos votaciones, la segunda y la tercera. Y puedo compartir con ustedes que hace una semana, ese jueves, por la mañana, había poca gente en la plaza. Todavía se sentía un ambiente despreocupado entre los asistentes, como si fuera una mañana más de lo normal, como una mañana cualquiera. Ciertamente las personas que estábamos allí presentíamos que no tendríamos nuevo papa esa mañana, que seguramente sería por la tarde. Era lo que hablábamos, era lo que comentábamos, era lo que explicábamos, incluso en algunas entrevistas que nos hicieron para la televisión y las redes sociales. Explicábamos un poco el ambiente que estábamos viviendo, los sentimientos que teníamos y decíamos que iba a haber dos votaciones por la mañana y que iba a haber otras dos votaciones por la tarde. Y así pasó que después de la espera de esa mañana de alrededor de 2 horas, porque yo llegué temprano a la plaza y alrededor del mediodía, un poquito después, fue que vimos el humo negro. Es decir, las votaciones de la mañana arrojaron un resultado negativo a la elección del nuevo sucesor de San Pedro. La verdad fue que no sentimos ninguna decepción. Era como si ya lo supiéramos. Lo tomamos con serenidad y así cada uno para su casa, a comer, a descansar, a tomarnos un tiempo antes de volver a regresar por la tarde a la Plaza de San Pedro. Y ciertamente por la tarde de ese jueves, a eso de las 4:30 de la tarde, hora de Roma, volví a la plaza, pero ya era todo diferente. Se sabía de alguna otra manera que esa tarde tendríamos pues ya la elección del nuevo papa, sea en la cuarta o en la quinta votación que se iba a llevar a cabo durante esa tarde. La plaza se empezó a llenar como presagio de lo que ocurriría. La expectativa era alta, ya que recordábamos que a Papa Francisco lo habían elegido en la quinta votación y a Papa Benedicto XVI en la cuarta, los dos en el segundo día de las votaciones. Y eso para nosotros, los que estábamos ahí en la Plaza de San Pedro, daba posibilidad de que al nuevo Papa lo eligieran también en alguna de esas votaciones que se llevarían a cabo durante la tarde, sea la cuarta o la quinta votación. La plaza, entonces, como les decía, se empezó a llenar, empezó a llegar gente de todas partes y se veía que era gente de muchos países porque muchos portaban sus banderas. Se veía la humanidad completa representada en la Plaza de San Pedro. Veíamos personas de todos colores y sabores, de todos tamaños y edades.
Pero algo que caracterizó en ese momento y durante la tarde fue que todos estábamos en unidad, en oración, en expectativa por conocer al nuevo vicario de Cristo y sin duda con el corazón puesto en amar, en respetar, en aceptar a quien sería nuestro nuevo pastor aquí en la tierra. Donde me encontraba, en el lugar donde yo estaba en la plaza, pude ver que había un grupo rezando el rosario en inglés. Otro grupo estaba rezando el rosario en un idioma que no alcancé a comprender, pero tenían una bandera de Hungría. Había también a mi alrededor quienes leían la palabra de Dios, algunos que rezaban la liturgia de las horas, otros que miraban al cielo para buscar señales. Constantemente había gente que volteaba al cielo y yo les confieso que yo era uno de ellos, porque desde pequeño a mí me ha gustado ver las nubes, las figuras que se forman, ese espectáculo tan bonito que muestran. Y esa tarde, la del jueves de la semana pasada, las nubes también nos daban un espectáculo tremendo. Pero también en esa contemplación al cielo, al menos desde mi corazón, yo oraba al Espíritu Santo para que iluminara a los cardenales y les ayudara a decidir mejor. Tantos otros, yo observaba que estaban mirando a las pantallas y a través de las pantallas veían a las gaviotas que se posaban en el techo de la Capilla Sistina, que también eso era otro espectáculo sin duda, porque algunos nos hicieron recordar que durante el cónclave del 2013, cuando fue electo el Papa Francisco, pues las gaviotas que se posaban sobre la chimenea, sobre el techo, también fueron signo de la elección. Un fraile me comentaba que cuando vieron tres gaviotas, entre la gente empezaron a gritar Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que después de ese grito de la gente que estaba ahí en la plaza, salió el humo blanco y que fue la elección del Papa Francisco. Seguramente esta imagen la tenían muchos actualmente la semana pasada en la plaza y al ver las gaviotas, pues también era esperar un signo de parte de Dios para el humo blanco. También de otras partes de la plaza se escuchaban cantos, ovaciones, aplausos. El ambiente sin duda se ponía propicio para recibir al sucesor de San Pedro. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, a eso de las 6, 7 de la tarde, y lo tengo bien medido porque a esa hora tengo registrado el video, fue cuando vimos que el humo blanco empezaba a salir de la chimenea. Y cuando todos vimos ese humo blanco, pues en toda la plaza empezaron los vítores, los gritos, la algarabía, los aplausos, el bullicio, el movimiento de cuerpos, de sonrisas, de abrazos, de lágrimas que salían en los ojos de tantos de los que estaban ahí en la plaza. Fue una conmoción grande, enorme, pero también era un sentimiento de fe, de esperanza, de amor, de gratitud. La piel, al menos en su servidor, se comenzaba a poner, como decimos en México, chinita, a tener escalofríos ante lo evidente, ante la emoción, ante el suspenso de lo que vendría después. Y la acción de gracias a Dios se empezó a elevar por los aires, con cantos, con alabanzas, con expresiones de júbilo, de gozo. Gracias a Dios porque ya nos ha mostrado, porque nos había mostrado su voluntad. Es lo que al menos en mi corazón palpitaba y en mis labios también un gracias. Gracias a Dios porque ya nos había dado a conocer quién había elegido como sucesor de San Pedro, como vicario de su hijo aquí en la tierra. Al menos yo puedo decir que esa era mi principal oración. Gracias, gracias, gracias. Un grupo de jóvenes que estaba cerca de mí
empezó a gritar, Habemus Papam, Habemus Papam. Y muchos, incluido yo, seguimos a coro, diciendo a alta voz las mismas palabras. Todavía me recuerdo ese grito tan grande de todos que empezamos a decir, Habemus Papa, Habemus Papa, Habemus Papa. Era el reconocimiento, sin duda, de que Dios había escuchado nuestras oraciones y nos había concedido ya un nuevo sucesor de San Pedro. Así pensábamos que dentro de poco veríamos salir por el balcón principal de la basílica al nuevo vicario de Cristo. Era el sentimiento que embargaba a todos los que estábamos ahí en la plaza. Y ciertamente en ese momento no teníamos ni la más remota idea de quién sería el nuevo papa, y ni mucho menos sabíamos qué nombre se pondría. Yo les confieso que entre los presentes en la basílica se manejaban, se mencionaban los mismos nombres que en las redes sociales habíamos leído y comentado a saciedad. Los apellidos de los cardenales circulaban en toda la plaza. Parolín, Tagle, Sara, Burg, Erdo, Pixabala, Supi, eran los nombres, eran los apellidos de los cardenales que la gente hablaba de ellos ahí en la plaza. Pero personalmente, en ningún lugar escuché el apellido Prevost. Y lo digo con humildad y rigor porque a cierto momento, entre las 5 y las 6 de la tarde, me puse a caminar por la plaza, haciéndome espacio entre los asistentes. Y sí, éramos muchos, pero aún así había como que pequeños túneles, pequeños pasadizos por donde andar. Solamente que tenía que decir, scusi, scusi, sorry, sorry, perdón, perdón. Así que en esa paseada que me di, también para quitarme lo entumido de estar parado tantas horas, pues jamás escuché el apellido Prevost entre las charlas de los asistentes. Es verdad que yo no conozco todas las lenguas que se hablaban ahí en la plaza. Puedo hablar, entender español, italiano, inglés, más o menos entiendo portugués, francés, pero en ninguna lengua que escuché mientras caminaba entre la gente, pues estaba el apellido Prevost entre los comentarios. Yo había leído del cardenal Prevost con anterioridad en una de esas búsquedas de los cardenales encargados de los dicasterios, cuando uno es muy curioso de saber quiénes son los prefectos, a quienes ha elegido el Papa para fungir estos roles. Y sobre todo lo hice cuando eligieron obispo a cierto conocido mío. En ese entonces entré a la página web del Dicasterio para los Obispos y ahí encontré que el cardenal Prevost era el prefecto. Y bueno, me llamó la atención y por eso busqué sobre su vida en internet, leí algunas cosas muy interesantes sobre todo su aspecto binacional, que era de origen estadounidense, que había vivido en Perú, que se había nacionalizado peruano, que hablaba perfectamente español, que había obtenido el doctorado en Derecho Canónico. Y, y cuando estaba haciendo esa búsqueda, yo dije, colega, me dije a mí mismo. Y también había leído que era muy cercano a la gente, sobre todo siendo obispo en Perú y siendo extranjero, había sido bien aceptado por sus comunidades. También en algunos comentarios en internet había leído como posible papable, pero siempre se encontraba entre los últimos en una lista de entre 10 y 15 papables. Y quiero decir también que en esa eterna lucha entre los llamados tradis y aquellos que se denominan progres, no se encontraba entre sus listas el cardenal Prevost, pero sí se veía como un posible hombre de equilibrio, de centro, de concordia, de unidad, tal como también había leído de otros papables,
como el cardenal Pizzaballa. Un centro que algunos decían podría inclinarse un poco a la izquierda, otros decían un poco a la derecha, como algunos vaticanistas decían. Siempre pues en ese intento de politizar algo tan sagrado como el cónclave. Así que estando allí en la plaza de San Pedro, mis hermanos y mis hermanas, al menos a mí, jamás me vino a la mente ni al corazón que el cardenal Prevost pudiera, pudiera o podía ser el futuro sucesor de San Pedro. Y bueno, después del humo blanco pasó el tiempo y a las 7:12 de la tarde, que es cuando también tengo registrado el video que hice, vimos salir del balcón principal de la basílica al cardenal protodiácono Dominique Mamberti para anunciar lo que los cardenales electores habían elegido. El cardenal Mamberti entonces pronunció las tan esperadas palabras, lo que todos queríamos escuchar. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y de ahí continuó diciendo, eminentissimum, ac reverentissimum Dominum Robertum Franciscum, Sante Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Fueron las palabras en latín que pudimos escuchar, pero quisiera decir aquí que cuando salió al balcón, la mayoría de la gente en la plaza empezó a gritar, a ovacionar, a aplaudir, porque ciertamente al ver al cardenal Mamberti indicaba que ya vendría el anuncio y que íbamos a saber quién era el nuevo papa. Por eso estos gritos, estas ovaciones, esos aplausos. Luego se hizo un breve silencio ante la expectativa y al momento de que escuchamos decir Habemus Papam, hubo un desbordamiento de emociones que se derivó en un ruido, a mi parecer excesivo, que dio a pie a que fuera muy poco posible escuchar las siguientes palabras de parte del cardenal, que a mi punto de vista eran aún más importantes que ese Habemus Papam, es decir, escuchar el nombre del cardenal que había sido elegido como nuevo papa. Yo esperaba que hubiese un silencio reverencial, sin embargo, fue distinto. De ese modo, el nombre en latín, Robertum Franciscum, no se escuchó, al menos en la plaza o al menos en mis oídos, tan nítido como hubiera querido por el sonido local de la plaza, ya que los gritos de la gente por aquel Habemus Papam opacaron la voz del cardenal Mamberti. Y repito, quizá fueron mis oídos, quizá me estoy volviendo un poco sordo, pero a mi punto de vista hubiera sido mejor un silencio para escuchar con claridad, con nitidez, las palabras del cardenal. Sin embargo, también puedo decir que el apellido Prevost sí se escuchó con más claridad, pero seguramente fueron pocos los que lo identificaron. Algunos empezaron a decir, es de Estados Unidos, es de Estados Unidos. Otros decían, el Papa es de América. Fue lo que empecé a escuchar desde atrás. Luego empecé a preguntar, a indagar con algunos que estaban cerca y me confirmaron que era un cardenal de Estados Unidos. Vivió en Perú muchos años, me confirmó otra persona. Sí, Prevost es de Estados Unidos, dijo alguien más. Y ciertamente que me acordé dónde y cuándo había leído de él. Y bueno, al escuchar que el nuevo papa se había puesto por nombre León, fue el desborde total de alegría, de júbilo, de gozo, del cumplimiento de la expectativa, de llegar al final de esta espera de algunos días por conocer el nuevo vicario de Cristo.
Escuchamos todos en la plaza y en el mundo entero como un verdadero rugido el nombre de León. El nuevo papa se llama León, dijimos ahí en la plaza la gran mayoría. León se repetía entre las voces emergidas en múltiples idiomas. En muchos lenguajes se escuchaba el nombre de León. León, Leone, Leo, Leao, etcétera, etcétera. Yo empecé a decir en voz alta León, como León 13, y empecé a narrar un poco de lo poco que conozco sobre ese papa tan magnífico para toda la iglesia. Me acuerdo que dije el papa de finales del siglo XIX. Les dije a unos italianos que estaban a mi lado. El papa de la encíclica social Rerum Novarum. Le dije a un chico del Brasil que estaba detrás de mí. El papa que nos invitó a orar a San Miguel Arcángel y que compuso una oración inspirada en él. Le dije a los jóvenes de Hungría que estaban a mi derecha, que seguramente ni me entendieron. Un papa que duró muchos años en el pontificado. Le dije a otros que estaban a mi alrededor. Un papa que siempre buscó la paz. Dije también en voz alta. Un papa ícono trascendente para la iglesia. Fue lo último que dije. Luego le dije al fraile que estaba a mi lado en tono jocoso, pero a la vez con cierta duda, con cierta ironía quizá, es el efecto Trump. Es de Estados Unidos, dirá la prensa, y las redes sociales van a decir, es el efecto Trump. Seguramente querrá echárselo al bolsillo, le comenté a este fraile. Será algo político, aseveré en mi interior. Ciertamente después recibiría un mensaje de WhatsApp de un buen amigo mío preguntándome qué pensaba sobre el tema de que el nuevo papa era de Estados Unidos, que sí qué tanto hubiese influido Donald Trump en la elección del nuevo papa. Yo le expliqué a este amigo que no había ninguna influencia, que el Espíritu Santo había actuado verdaderamente a través de los cardenales para la elección de este papa y que este papa era el que quería a Dios y no tanto los hombres, no tanto las redes sociales, no tanto la opinión pública, porque no venía entre los papables o entre aquellos primeros que todo el mundo deseaba. Y bueno, parecía que esto de Trump lo dije muy alto porque gente de alrededor empezó a sentir con la cabeza y a darme la razón. Por eso yo tuve que callarme, dije, mejor no continúo con esto, no vaya a ser que meta alguna idea errónea en los presentes. Y de esa manera dejé que mis pensamientos no salieran de mi boca. Preferí callar, preferí esperar a que saliera el papa del balcón y pensé que no era el momento de poner una hipótesis de tal naturaleza en el caldazo. Pero sí empecé a pensar en otros temas y aquí les digo lo que pensé. Que el nombre de León XIV iba a tener mucha repercusión en toda la iglesia, en todo el mundo, porque bien sabemos que los papas eligen su nombre por una razón, todos han sido así, y este no sería la excepción. Entonces empecé a elucubrar que sería un papa que bebería de la herencia espiritual y doctrinal del Papa León XIII, que buscaría seguir sus pasos y continuar con sus obras, aún a pesar de haber pasado más de un siglo. Entonces pensé que el nombre de León XIV iba a gustar a muchos sectores de la iglesia que rondan en un espectro que muchos llaman tradicionalista, pero a la vez iba a ser un papa profundamente espiritual y orientado a un aspecto social de estar junto al pueblo,
y de ser para el pueblo una luz y guía, algo así como el Papa Francisco, cercano, amigable, tierno, querido por el pueblo. Y al mismo tiempo un hombre de equilibrio, de serenidad, de centralidad, como dije anteriormente, de una profunda espiritualidad y también de mucho conocimiento, no solamente por ser canonista, por ser colega de su servidor, sino que también, pues, un papa tiene que ser así. Y bueno, pensé en el cardenal Prevost, que como dije, había leído poco de él, lo recordaba de alguna fotografía que había visto, pero nada más. Empecé a pensar en él y al mismo tiempo a orar por él, pidiendo que el Espíritu Santo lo guiara y lo hiciera un pastor cercano al pueblo de Dios, pero que a la vez tuviera claridad en su enseñanza, que fuera firme en sus decisiones, que nos enseñara a amar más a Jesucristo y que nos guiara con paciencia y humildad. Empecé a ver en él ciertamente a un papa que tomaría lo mejor de los anteriores papas, comenzando con el Papa Francisco, pues es por así decirlo un deber, al menos en los primeros meses del nuevo papa, retomar lo que dejó el anterior al momento de su muerte o su renuncia. El Papa Francisco así lo hizo con el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI así lo hizo con Juan Pablo II, y así ha sucedido. De ese modo también empecé a pensar en el Papa León XIV tomando su camino por las huellas que dejó el Papa Francisco, pero al mismo tiempo proponiendo a la iglesia su propio estilo, su carisma, su forma de ver la vida, su espiritualidad, su modo de tratar a las personas, su modo de hablar. Pues sin duda, un agustino no es igual a un jesuita. Alguien llamado León XIV no sería alguien igual a quien escogió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís. Esos pues, mis hermanos y mis hermanas, eran mis pensamientos cuando en la plaza empezaban los preparativos para recibir al nuevo papa. Las bandas de música desfilaban y la solemnidad crecía en el ambiente. Y entonces sucedió a eso de las 7:23 de la tarde, porque también lo tengo registrado en video, que vimos salir por el balcón principal de la Plaza de San Pedro al Papa León XIV. Al verlo, mi primera impresión fue, es un hombre sencillo, que transmite paz, serenidad, tranquilidad. Luego lo observé con más atención mientras escuchaban por toda la plaza frases como viva el Papa, viva León XIV, habemus papam. La gente empezó a gritar, empezó a elogiar, empezó a rendir honor, pleitesía al Papa León XIV. Y yo me dediqué a observarlo. Ciertamente también lo estaba grabando por el celular. Y al observarlo me di cuenta que el Papa, como un hombre que es, estaba emocionadísimo. Se le veía el rostro, la alegría, el gozo, la emoción por estar allí enfrente del rebaño que se le había confiado. A lo lejos pude notar en sus ojos un leve despertar, como que en su interior algo le decía, o él mismo se decía, ahora me doy cuenta dónde estoy parado. Confieso y les confieso a cada uno de ustedes, si es que llegaron hasta aquí en el video, que todo eso lo vi en vivo. No es algo que vi en la televisión ni tampoco en las redes sociales. Desde el lugar de la plaza donde me encontraba, bastante cerca del balcón principal, pude notar en su rostro expresiones de amor, de cariño, de emociones encontradas, entre la alegría, la satisfacción, el agradecimiento, pero también en él cierta preocupación, aunado
a una ternura muy especial, a una ternura de padre. Y a la vez me hacía notar que era una persona, y repito, era una persona de una profunda espiritualidad. Había algo en él que ya expresaba algo diferente. Quizá por el hecho de ser el Papa, por recibir el Espíritu Santo de una manera especial y digamos total, pues ya se le notaba. Después en las redes sociales me daría cuenta que mi apreciación no era tan equivocada, pues fueron notables las imágenes donde se veía al Papa tal como lo describo, sobre todo en ese video donde se le ven los ojos a punto del llanto y con esa cara emocionada, alegre. Entonces fue que empezaron sus primeras palabras y a todos nos sorprendieron. La paz esté con todos ustedes, dijo el Papa León IV. Y continuó diciendo, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, donde quiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. Fue lo primero que dijo el Papa León XIV desde el balcón de la Basílica de San Pedro. La paz para todos. La paz que viene de Cristo resucitado. Y que llegara primero que nada a nuestros corazones. De ahí a nuestras familias, a todas las personas, a todos los pueblos, a toda la tierra. El Papa de la Paz, me dijo el fraile que estaba a mi lado. Y después de eso seguimos escuchando el discurso y del cual sin duda también podemos reflexionar en muchos aspectos y que quizá pues después haga un video. Pero por ahora ya veo que grabé 32 minutos y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar, por ver este testimonio, por tener la paciencia y también quisiera que comentaran cómo fue su experiencia al momento de este cónclave, al momento de saber quién era el nuevo papa, al momento de escuchar sus palabras y también sus comentarios de esta semana que ha pasado con él como papa de la iglesia. Yo solamente quería compartir esta experiencia de haber estado en la Plaza de San Pedro un 8 de mayo del año 2025. Una experiencia maravillosa, única, especial, que las palabras no bastan para describir lo que uno sentía en el corazón, lo que uno estaba viviendo, esa mística, esa espiritualidad, ese momento en el cual la mirada de Dios se puso sobre un hombre para elegirlo como vicario de Cristo, del Salvador, y ponerlo como instrumento, como siervo, como pastor, como guía, como aquel que guiará a su iglesia, le dará luz. Y bueno, esa es mi experiencia. Así que si llegaron hasta aquí, gracias, Dios les bendiga. Denle me gusta al canal, compartan el video y también quiero saber sus comentarios y sus apreciaciones. Dios les bendiga y hasta la próxima.